las casas se les puede decir claramente que es un tiempo para descansar, pero que como hay tantas preguntas o hay algunas preguntas, nosotros continuamos para seguir el video. Perfecto, perfecto, sí, señor. Y Entonces, luego y comenzamos a las 7, terminamos a las 8 en punto, ¿te parece? O faltando 5 para las 8, y luego comenzamos nuevamente de 8:05 para darle suficiente tiempo al doctor Woodward y al doctor Meyer para que hablen. perfecto, perfecto, listo, doctor Noé. Y yo les informo a la gente lo que Claro, vamos a hacer para que ellos estén preparados. ¿Qué te parece? me gusta, sí, señor. Sí. Bueno, Les informo que en 10 segundos vamos a entrar a la transmisión en vivo por Facebook y YouTube. In 10 seconds, we want to begin our broadcasting live through Facebook and YouTube. So, Dr. Noe, you are the first one who begin today. Thank you. thank you. Ok, bienvenido, doctor Noé. Estamos en vivo por Facebook y YouTube. Muy bien, buenas noches. Nuevamente, como el canciller y presidente del Seminario Reformado Latinoamericano, les doy nuestra gratitud en nombre de la Junta Directiva y de toda la gente, toda la familia de SRL, por estar conectados con nosotros. El primer día tuvimos cerca de 17,000 personas que nos están siguiendo, pero más que el número de personas, es importante saber que hemos despertado a unas realidades increíbles donde hemos visto que el grupo científico está mintiendo y están mintiendo con un propósito general. El propósito general es una pelea abierta contra el santo Dios. Todos están tratando de expulsar a Dios de las escuelas, de las universidades y del gobierno. En efecto, aquí en los Estados Unidos ya no es permitido tener los 10 mandamientos en algún monumento, o mucho menos ya están tratando de no permitir tener cruces inclusive en los edificios de las iglesias. Como vimos anoche, parte del proyecto de cambiar la ciencia por mentiras, por ideas creadas por los hombres, es para hacer aparecer que un niño que está siendo formado en el vientre de la mamá es como cualquier otro animal y se puede matar sin ninguna dificultad. En efecto, en Estados Unidos el pecado más grande es que están matando miles de niños por mes. Es algo cruel y es sumamente grave, y esto está amparado, obviamente, por la ciencia, que también quiere acabar con el santo Dios y convertir al hombre al creador. Queremos informarles que las matrículas continúan abiertas para el seminario. Hay mucha gente llamando e inscribiéndose, así de que por favor lo pueden hacer. Tenemos esta noche el doctor Tom Woodward con nosotros, quien nos va a traer en la segunda parte al doctor Stephen Meyer. El doctor Meyer es un gran conferencista. Fue invitado hace varios años a la convención de Ligonier, y él, curiosamente, esta noche va a darnos una conferencia muy similar a la que dio en Ligonier hace unos varios años cuando fue invitado. Le damos muchas gracias al hermano Ronald Jiménez, que es un gran traductor, y sin más, le doy la bienvenida al doctor
don Woodward. Antes de eso, quisiera mandar un saludo muy fraternal y cariñoso a la ACLC y a los otros profesores que han estado con nosotros esta noche, como es el hermano en este curso, como es el hermano Joel Owen, el doctor Bravo, y obviamente al final de la semana también vamos a tener a un astronauta con nosotros. Así que después de estos saludos para CLC y para las gentes que nos están ayudando, desde C.L. Lewis Society viene el presidente con nosotros, doctor Woodward. Thank you so much. It's a great pleasure to be with you. Un gran placer estar aquí con ustedes. It's very interesting that we just mentioned the C.S. Lewis Society named after the British author. Muy interesante que mencionábamos la sociedad C.S. Lewis y estamos hablando del gran autor inglés. This organization was established at the university where I became a Christian. Formerly I was an atheist, but I became a Christian at Princeton University. Esta organización fue establecida en la universidad donde yo anteriormente era un ateo. Estamos hablando de Princeton University. And it was the Word of God, the Scriptures, that convinced me after some months of study that there was a God and that I needed the redemption that He offered. Y fue la misma palabra de Dios la que me convenció después de un tiempo de estudio de que hay un Dios y de que yo necesitaba redención. And it was after that moment of decision that I began to study evolution for the first time with a real objectivity. Y fue a partir de ese momento que empecé a estudiar la evolución con un punto de vista muy objetivo. I was like a powerful supporter, a cheerleader for Darwinian theory. Yo era anteriormente un apoyador fiel, como un animador de las teorías darwinianas. And it was only a period of about 6 months through which I realized that the fossil evidence was hitting or chocando con the theory of evolution. Y fue en un periodo después de 6 meses en que me di cuenta de cómo la teoría darwinista estaba chocando contra una pared que estaba establecida por el registro fósil. And that's what I'd like to go through tonight is the stories of people who have made this same discovery, and some of them are not even Christians. Y eso es lo que quiero que estudiemos esta noche. Algunas personas que han hecho este tipo de descubrimientos y que algunas de ellas ni siquiera son cristianas. And then I want to also talk about 3 or 4 main pillars of evidence that have been uncovered in science. Y también quiero hablar de 3 o 4 pilares de evidencia que de hecho no han sido muy cubiertas por la ciencia. Some people claim that C.S. Lewis himself believed that God worked through evolution. Algunas personas afirman que el mismo C.S. Lewis creía que Dios había operado por medio de la evolución. We do know this for a fact, that he became a strong doubter, a skeptic of evolution during the course of his studies. Nosotros sabemos y damos como un hecho que él se convirtió en un escéptico de la evolución después de un proceso de estudios. And a good book to see this, it's a book in English, is called The Magician's Twin. Y uno de los libros que vamos a citar y en lo que vemos esto es llamado en inglés El gemelo del mago. And Discovery Institute has produced 3 short films that show the most important points of this book. Y el Instituto Discovery ha producido 3 películas cortas que muestran en esencia lo que está escrito en este libro. And so we will be supplying the information of those movies so that you can watch them. Vamos a estar proveyendo la información acerca de esas películas para que las puedan ver. So with your permission, I would like to share my screen now and some slides I have. Así que con su permiso voy a estar compartiendo
algunas diapositivas en la pantalla. And so I'm going to begin by asking about the supreme scientific debate. Is it Darwinism or intelligent design that wins the debate? Así que vamos a plantearnos, iniciando esta pregunta: ¿quién gana este debate científico, el darwinismo o el diseño inteligente? Notice that I put a little teeny piece, a little chunk of DNA on the screen. Noten que puse un pequeño pedazo de ADN en la pantalla. This is just like one letter, one word from a long sentence or paragraph or even chapter of a book. Esto es como si hubiera puesto allí una palabra o una frase de una larga frase o un largo capítulo de un libro. And the DNA in our cells is arranged as if there were many books. We call them chromosomes. Y el ADN en nuestro organismo está organizado como en cromosomas, como si estuvieran escritos en forma de libro. And so this is a good way for us to point out how one discovery can be interpreted two different ways. Así que esto es una buena manera de señalar cómo un descubrimiento puede ser interpretado de dos maneras distintas. Because I would argue that the pattern in DNA must come from an intelligence because it's arranged like a computer code. Porque yo argumentaría que el arreglo y la organización del ADN debe venir de una mente inteligente, ya que está organizado como un código de computadora. But the discoverer of DNA, James Watson, wrote the opposite in his book entitled DNA. Pero Jim Watson, de hecho, escribió todo lo opuesto en su libro ADN. And he even says at the end of the book that DNA is like a book that may replace the Bible as the most important book of life. Y de hecho, al final de su libro, escribe que el ADN es un libro que incluso puede reemplazar la Biblia como el libro más importante de la vida. At this, I smiled and I chuckled or laughed out loud. Y cuando leo esto, sonrío y hasta puedo reírme en voz fuerte. And I will explain why that is such a laughable point to make as we get into our evidence. Y voy a ir señalando por qué este argumento es un argumento del cual vale la pena reírse cuando veamos la evidencia. So let's talk about one figure in science, Richard Dawkins, the famous atheist located in Oxford for many years. Así que hablemos de una de las figuras representativas llamado Richard Dawkins, un biólogo de la Universidad de Oxford. He says biology is study of very complicated things that give the appearance of having been designed for a purpose. La biología es el estudio de cosas complicadas que dan la apariencia de haber sido diseñadas para un propósito. I think he's right there. Creo que tiene la razón. But he says that is just an illusion. Pero dice que eso es solo una ilusión. He says everything has been put together simply by random mutations and natural selection. Él dice todo ha sido organizado únicamente por medio de mutaciones aleatorias. And natural selection is his God substitute that puts things together in this complicated code. Así que es la selección natural, en este caso, lo que reemplaza a Dios para la organización de todas estas mutaciones. But what we find is that there's just not enough time for this process to put together long strings of letters that have to be just very precise. Pero hemos descubierto que sencillamente no hay suficiente tiempo. Hay evidencia de que no alcanza el tiempo para organizar todas estas letras de la forma en que están organizadas. His idea, of course, follows what we have seen already from Darwin's idea 150 years ago. Esta idea, por supuesto, proviene del mismo Darwin de hace 150 años. Natural selection is like a filter. La selección natural funciona como un filtro. And it takes random variations
and filters out the bad and only allows the good ones through. Lo que hace es filtrar todas estas variaciones y mutaciones aleatorias y empieza a filtrar solo los buenos, las criaturas más fuertes para continuar. But remember that every single one of those mistakes is a mistake. It's not planned. It's not has anything of in mind behind it. Pero recuerden que cada una de estas variaciones funcionan como errores. No hay ninguna mente detrás de ellas. But with the faith, with the Darwinian faith, they imagine beneficial mutations accumulating. Así que por medio de esta fe darwiniana, ellos empiezan a imaginar y a creer que estas mutaciones aleatorias son beneficiosas. And that means that this is a very slow process that would leave a pattern even through fossil history. Y eso significa que esto es un proceso lento que se refleja a través del registro fósil y que ese patrón se refleja allí. And we will see in a little bit that that is not there at all. Y vamos a darnos cuenta en unos momentos que no existe esa evidencia en el registro fósil en absoluto. So the three ideas of Darwinian theory are first, the tree of common descent that connects every living thing. Así que tres ideas en esta teoría darwiniana. Una de ellas es la descendencia común, un árbol del cual se desprenden el resto de las criaturas. And that was held even, that idea was put out even into discussion before Darwin arrived in 1859. Incluso esta idea fue puesta a discusión incluso antes de que surgiera Darwin en el 1859. But Darwin, by the way, it looks like at the top of this tree is a poodle, a little doggy called a poodle, and not a human being. Y como vemos en este árbol, en la parte superior, vemos a un French poodle y no un ser humano. That's a very doggy kind of common ancestry. Esto es un ancestro común bastante canino. But then we have the second idea of Darwin that mutations and selection act like a motor driving those branches or growing out those branches. Y la segunda idea es que las mutaciones y esta selección funciona como un motor que impulsa el desarrollo de cada una de estas ramas. And this is the part of the theory which has terrible problems with the evidence now. Y esta es la parte de la evidencia que tiene terribles problemas, la parte de la teoría que tiene terribles problemas con la evidencia actual. And last, there's the idea of where did the first cell come from, the origin of life through a natural process. Y la tercera parte de la teoría es el origen de la vida por medio de un proceso natural. And that also has huge problems. Y esa parte también tiene muchísimos problemas. I did a radio broadcast recently, and I went through 20 scientific problems that have arisen with this theory. Estuve en un programa radial donde pude cubrir 20 problemas científicos que tienen estas dos partes de la teoría. For me, the theory could have been killed off or destroyed by one problem, let alone all 20 of these problems. Para mí, esta teoría pudo haber sido completamente destruida y descartada solo citando uno de estos 20 problemas. So let's see what we find in the scientific environment today about skeptics. Así que veamos lo que encontramos en el ambiente científico de hoy en cuanto a escépticos. Because some people are skeptical about God or creation, and others are skeptical about Darwinism. Porque algunos son escépticos en cuanto a Dios y otros escépticos al darwinismo. On the left side is Charles Darwin himself, and he said this. Go ahead and read it. A la izquierda tenemos a Charles Darwin, quien dijo lo siguiente: no creyó en que un creador fue involucrado en la historia de la vida. So he was agnostic, technically speaking, but he thought that matter alone could produce everything that we see in the world.
Así que, propiamente dicho, él fue un agnóstico quien creía que la materia es de lo único que proviene todo lo que existe. But he could actually provide no example of the origin of species in his book that was entitled The Origin of Species. Pero él no pudo proveer ningún ejemplo del origen de las especies en su libro, que de hecho se llamaba El origen de las especies. So that's a great example of a book which is named one thing, but then it doesn't provide that between the two covers. Así que eso es un ejemplo de un libro que tiene un título que posteriormente no tiene nada que ver con su contenido entre las dos tapas. The other gentleman we see here is the most famous fossil scientist in North America. His name was Dawson. El otro caballero que vemos a la derecha es el científico de fósiles más famoso en los Estados Unidos. Su nombre es Dawson. And he did not believe that the theory of Darwin could explain the pattern of the fossils. Él no creía que la teoría de Darwin podía explicar el patrón que se encuentra en los fósiles. He was actually recruited to become a teacher at Princeton University from Canada, and twice he had to say, "Thank you for the offer, but I can't move to the US." De hecho, él fue requerido, reclutado para enseñar en la Universidad de Princeton cuando vivía en Canadá, pero él dijo, muchas gracias por la oferta, no me puedo mudar. So we have two brilliant, supposedly very brilliant scientists, and only one had evidence that he was working with, and that's Dawson, not Darwin. Así que aquí tenemos a dos personas brillantes, supuestamente, pero solo uno de ellos tiene evidencias acerca de lo que está tratando, y ese es Dawson. So there's two perspectives that have been skeptical against Darwin. Así que hay dos perspectivas que han sido escépticas hacia el darwinismo. One is creationism, and that is integrating the scientific data with the historic facts of Genesis and the Bible. Una de esas posturas es el creacionismo, que está integrando la ciencia histórica, o la ciencia con el relato histórico del Génesis. And another view, or another approach rather, is intelligent design. Y el otro enfoque, mejor dicho, es el diseño inteligente. And this works only with scientific data. Most of the members of this community are Christians, but it works just with the scientific data and not any holy books, any sacred books. Y aunque la mayoría de los que proponen esta teoría, esta postura, son cristianos, ellos solamente trabajan con información científica y no con libros sagrados. So there are no religious assumptions involved for someone to enter into intelligent design, and therefore it can be used even in public universities. Así que no hay ninguna asunción religiosa en los proponientes del diseño inteligente y por lo tanto incluso puede ser enseñado en universidades públicas. And of course, the goal of creation is to relate the scientific data with Genesis. Mientras tanto, el objetivo principal del creacionismo es relacionar los datos científicos con el Génesis. I think both of these approaches are valid. They have their place in depending on where you are. Y yo creo que ambos enfoques son válidos y tienen un lugar importante dependiendo de en qué lugar estés. So intelligent design, or diseño or designio inteligente, it says that it's the study of patterns in nature that are best explained by an intelligence. Así que el diseño inteligente básicamente es el estudio de los patrones en la naturaleza que son explicados por una inteligencia. And my suggestion to those who are making up the quiz for tonight to be taken tomorrow is this would be a good quiz question. Y mi sugerencia para aquellos que van a tomar el test o el quiz es que esta va a ser una gran pregunta en ese quiz. Hint, hint, that's my little suggestion. Esa es mi pequeña sugerencia. So that's basically raising the question, is creation basically disfrazado as science?
Así que esto genera una pregunta. ¿Es diseño inteligente un creacionismo disfrazado como ciencia? So some people say that we can explain objects that look designed by nature, like this man in the mountain, of New Hampshire. Algunos explican que el diseño puede ser explicado a través de la ciencia como el rostro de este hombre en esta montaña. Now, this formation collapsed about 15 years ago. Esta formación colapsó hace unos 15 años. But before it did, it was very impressive from one angle. But if you looked at it from the other side of the mountain, it did not look like a face at all. Y esta figura era bastante impresionante cuando lo mirabas desde un ángulo, pero cuando lo mirabas desde otro ángulo no se veía como un rostro para nada. The man in the mountain could have been formed by erosion, water and wind erosion over a long time. El hombre en la montaña pudo haber sido formado por la erosión del agua durante un periodo de tiempo. But there are other kinds of men in the mountain that could not have been formed by erosion. Pero hay otro tipo de hombres en la montaña que en absoluto pudieron haber sido formados por la erosión. The figures of 4 presidential faces on this mountain, Mount Rushmore, tells us just instantly it had to be designed by an intelligent being. El rostro de estos 4 presidentes en la montaña nos dice instantáneamente que esto tuvo que haber sido diseñado por una mente inteligente. DNA, the universe, everything we see in the cosmos is like Mount Rushmore to intelligent design. El ADN, el cosmos, es algo como el monte Rushmore para el diseño inteligente. It could not have been produced by random process like the man in the mountain. No pudo haber sido producido por procesos aleatorios, así como el hombre en la montaña. Let me just show you another example of a famous scientist who thought in a way that went outside the box. Déjenme darles otro ejemplo de un científico que también pensaba por fuera de la caja. In the 1960s, the famous scientist, philosopher Michael Polanyi asked, could DNA result from just physics and chemistry? Este gran científico y filósofo Michael Polanyi se preguntaba en el año 60, ¿pudo haber sido el ADN formado a través de un proceso al azar? He said, the pattern in this molecule is not caused by any chemical structures. It must come from somewhere else. I don't know where. Él decía, el patrón que observamos aquí no pudo haber venido de ninguna estructura química, tuvo que haber venido de alguna otra parte. This is an example where just careful thinking about the evidence was leading him toward the solution of intelligent causation. Esto es un ejemplo de cómo un análisis detallado y cuidadoso de una evidencia lo estaba dirigiendo hacia la causa de una mente inteligente. And that is the name of his very famous article, Life Transcending Physics and Chemistry. Y este es el título de ese artículo, La vida trascendiendo la física y la química. One of the most famous scientific articles of all time. Uno de los artículos científicos más famosos de todos los tiempos. Let's look at 2 other explosions of doubt from scientists in the 1960s and 1970s. Veamos otras 2 explosiones de dudas durante el año 60 hasta el año 80. Pierre Grosset, one of the greatest biologists in French history, wrote The Evolution of Living Thing, and he attacked ferociously the central ideas of neo-Darwinism. Pierre Grosset, quien escribió acerca de la evolución, atacó con ferocidad las ideas centrales del neodarwinismo. And when his book was reviewed, many evolutionists said, oh, we really don't know what we can say against him because his knowledge of biology is like an encyclopedia. Y cuando muchos evolucionistas leyeron su libro, dijeron, realmente no sabemos qué decir en contra de él porque su conocimiento en biología es como el de una enciclopedia.
So Pierre Grasset, before the movement of intelligent design exploded, was like an ally. He was like a helper to open people up to this new way of thinking. Así que este biólogo se convirtió en un aliado, en un ayudante, incluso antes de que surgiera el movimiento del diseño inteligente. And then equally important is Schutzenberger of France. Y también, de igual forma, se encuentra Schutzenberger de Francia. He had a medical degree and a PhD in mathematics. Él era un médico y también tenía un doctorado en matemáticas. He was a part of the French Institute of Science. Era parte del Instituto Francés de Ciencia. And in a famous Wistar Institute meeting in 1966 among Darwinists and various mathematicians, many arrived to this point of skepticism about Darwin's mechanism. Y en una reunión llevada a cabo en el Instituto Wistar con matemáticos y científicos llegaron a esta conclusión. So what I'm trying to say is that literally 50 or more than 50 years ago, the trembling, the earthquake underneath Darwin's theory was already, the tremors were already felt. Y lo que estoy tratando de decir es que durante este tiempo ya estaba surgiendo este temblor, este terremoto por debajo de estas teorías evolucionistas. And it just got worse in 1981 when an atheist, Colin Patterson, began to attack evolution. Y empieza a empeorar incluso en el año 80 cuando Colin Patterson, otro ateo, empieza a ir en contra del evolucionismo. He basically said we must admit in his famous lecture in New York City, we must admit that evolution is no longer a fact. Evolution is a faith, just faith now. Y en una conferencia muy famosa en Estados Unidos, él empezó a decir que ya el evolucionismo no es un hecho, sino que se ha convertido en un tipo de fe. And his audience was shocked. They did not know what to say. Su audiencia estaba impactada, no sabían qué decir. He said evolution is no longer science, it is anti-science. It takes the place of science. Él decía que la evolución ya no es ciencia, de hecho es anticiencia, ha usurpado el lugar de la ciencia. And he began by this famous question that became the shock heard around the world. Y él empezó con esta pregunta que de hecho estremeció el mundo. The question is this: can you tell me any one thing about evolution, anything that is true? Y la pregunta era, ¿puede usted decirme alguna cosa acerca de la evolución? Cualquier cosa que sea verdad. And I would suggest that this question of Colin Patterson would be another great question for our quiz tomorrow. Y voy a sugerir que esta sea otra pregunta interesante para nuestro quiz de mañana. You can actually hear Colin Patterson's British voice asking this question on a YouTube now. There's a YouTube of this famous lecture. It's very exciting. Y podemos ver incluso en YouTube estas conferencias donde podemos escuchar el surgimiento de estas preguntas. Es muy emocionante. The biggest earthquake of all, which gave birth to intelligent design, came in 1986. Pero el principal terremoto que sacudió la evolución surgió en 1986. When I read this book, I was a university campus worker in Santo Domingo. Cuando leí este libro, yo trabajaba en el campus de una universidad en Santo Domingo. And when I opened it, I thought to myself, here is an agnostic who is attacking Darwin with more ferocity, with more intensity than any creationist I've ever heard of. Y cuando abrí el libro por primera vez, lo que pensé fue que hay un agnóstico que está atacando el darwinismo con la ferocidad que ningún otro creacionista ha hecho. At the end of his 14 analyses, 14 chapters, opening up every part of evolution, this is what he says.
Esto es lo que él dice en el capítulo número 14. En último término, la teoría darwinista de la evolución no es ni más ni menos que el gran mito cosmogónico del siglo XX. Now, in English, we sometimes say those are fighting words. Those are words that can stir up a war. En inglés, a menudo decimos, estas son palabras que pueden encender una guerra. But he built the case. That was the conclusion after carefully building the case through about 12 different lines of evidence in which Darwinian theory was crashing to the ground. Pero esta fue su conclusión después de haber desarrollado un caso a través de 12 líneas de evidencia que estaban llevando al darwinismo a su destrucción. And so the beginning of the writing career of Philip Johnson, who wrote Darwin on Trial, Proceso a Darwin, began when he read this book by Michael Denton. De hecho, el libro que se llama Proceso a Darwin, ese libro inicia después de que el autor leyó este libro de Michael Denton. All the work by Michael Behe, the biochemist who wrote Darwin's Black Box, began the night that he read this book by Michael Denton. De hecho, la obra del doctor Michael Behe inició la noche que él leyó este libro de Michael Denton. I have talked to probably 25 scientists whose turn against Darwin came in the 1980s when they read this massive attack by an agnostic. Yo he hablado con alrededor de 25 científicos cuyo ataque al darwinismo, cuyo giro en su ataque al darwinismo inició cuando ellos leyeron este libro en la década de los 80. And I will just say that about 3 years ago, Michael Denton released a new version of this book. Y debo decir que hace 3 años el doctor Michael Denton lanzó una nueva versión de este libro. And by the way, he is an expert in genetics. The genetics of the human eye is his expert. Y por cierto, él es un experto en la genética del ojo humano. And his name of his new book, you may enjoy this, it's a bit humorous, is It's Evolution Still a Theory in Crisis? Y el nombre de su nuevo libro realmente da ganas de reírse. Es La evolución, una teoría que todavía está en crisis. I think that's a nice title for his new book. Creo que eso es un buen título para su nuevo libro. And I could name again, besides Behe, Johnson, Plantinga, Lennox, and Decker, many other scientists who were impacted. Y puedo citar aquí unos científicos que fueron impactados por el libro: Behe, Johnson, Plantinga, Lennox, Decker. Since the 1990s, when intelligent design was birthed in 1996, it has been an explosion of research and resources. Una vez en la década de los 90, cuando surge la teoría del diseño inteligente, ha habido una explosión de investigaciones. And one of them, Darwin on Trial, here is the book that we're having the students of this course reading, Proceso a Darwin. Y uno de los libros que ustedes pueden ver aquí, El Proceso a Darwin, es uno de los libros que los estudiantes van a estar leyendo. And yesterday I mentioned Michael Behe's book, and that's pictured right here, Darwin's Black Box. Anoche mencionaba el libro del doctor Michael Behe, La caja negra de Darwin. And of course, last night we had with us the author of this great book, The Icons of Evolution, Jonathan Wells. Y anoche tuvimos al doctor Jonathan Wells, el autor de este libro que ven acá, Los íconos de la evolución. And down here, by the way, is The Doubts About Darwin, which is my history of intelligent design, which is not available in Spanish yet, but I hope it will be. Y aquí está mi libro, Dudas acerca de Darwin, que no está aún escrito en español, pero espero que esté disponible muy pronto. So there are all kinds of there's a swirling of there's like a wind gust of skepticism in the modern picture. Así que podemos ver un auge, un aumento de escepticismo
y de escépticos modernos. So we see, for example, Professor Miller of Brown University does not believe that the eye can come from a designer. Aquí tenemos, por ejemplo, al doctor Miller, que no cree que el ojo venga de un diseñador. But if you were listening last night, we had Jonathan Wells explain why Miller is wrong and the design of the retina is brilliant and very thoughtful. Pero escuchamos anoche al doctor Jonathan Wells hablándonos acerca de que el diseño de la retina es maravillosa. But at the same time, at the other end of the spectrum, Michael Behe, whom you see here, doesn't believe that random mutations can form any complex molecular machine. Pero al otro lado del espectro tenemos al doctor Behe, que no cree que las mutaciones al azar puedan formar cualquier máquina molecular compleja. And the evidence, of course, for that latter conclusion is put together in his book, Darwin's Black Box. Y esa evidencia, por supuesto, está incluida en su libro, La caja negra de Darwin. And of course, he uses Darwin's criteria, and you can go ahead and read that again from his Origin of Species book. Y el doctor Behe usa el criterio que Darwin escribió en su libro El origen de las especies, que dice: si pudiera demostrarse que ha existido un órgano complejo que no pudo haber sido formado por numerosas y ligeras modificaciones sucesivas, mi teoría fracasaría por completo. And that is exactly what Behe says has happened now that we understand the machines that are working in our cells. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora, según el doctor Behe, ahora que entendemos las máquinas complejas que operan dentro de nuestras células. Such as, for example, this little ratonera, this little rat trap. Aquí tenemos esta ratonera, por ejemplo. Okay, let me just go back. It requires 5 parts, such as the base. Que requiere 5 partes como la base. It has this spring. Tenemos ahí el resorte. A little hammer, what martillo is that we call it? Un martillo, yes, sir. We have the catch or the trigger. Tenemos la trampa y tenemos también el gatillo. Yeah, and then the holding bar. Y tenemos la barra que sostiene. Yeah. And if you took any one of those 5 parts away, you would not just have a less well-functioning rat trap, you would have a broken rat trap. Pero si eliminas una de estas partes, nunca podrías tener una ratonera completa, tendrías una ratonera destruida. And so just as you cannot evolve a mousetrap or rat trap step by step by step, you can also not evolve these irreducibly complex machines. Y de la misma manera en que es imposible formar esta ratonera paso a paso, lentamente, de la misma forma, estas moléculas que son irreduciblemente complejas pudieron haber sido formadas de esta manera. Like we mentioned last night, the formation of blood depends on 20 different proteins that are swimming in our blood. Y hablábamos anoche que la formación de nuestra sangre depende de 20 diferentes proteínas que flotan en nuestra sangre. So as they say, coagulación is dependent on all 20 of those proteins. Y la coagulación de nuestra sangre depende de estas 20 proteínas. Another example that was mentioned by a questioner yesterday was the flagellum. Otro ejemplo claro de esto es el flagelo. And this is probably the most famous example of irreducible complexity. Y esta probablemente es el ejemplo más famoso de la complejidad irreducible. A rat trap requires 5 parts. Blood clotting requires 20 parts. This requires 40 parts. La ratonera requiere 5 partes, la coagulación sanguínea de 20 partes, pero este flagelo, este motor flagelar requiere de 40 partes. And so I would encourage anybody who would like to just go on the internet, go on YouTube and see the videos that are there, wonderful videos on the flagellum. Y quiero animar a aquellos que nos están viendo a dirigirse a YouTube y buscar
impresionantes videos que nos hablan de este flagelo, de este motor flagelar. I would say perhaps Professor George Church at Harvard was right when he pointed to this ribosome machine as the most outstanding creation. Y déjenme hablarles del profesor George. Can you repeat the last name, professor? Yeah, Church, like Iglesia, his English name is George Church. Okay, su nombre es George Church. Is the most impressive machine in our cells. Quien decía y afirmaba que el ribosoma es una de las máquinas más impresionantes de nuestras células. So even though he's an atheist, he said, if I were proposing intelligent design, I would point this machine as an amazing example of irreducible complexity. Y aún siendo un ateo, él dice que si fuera un proponiente del diseño inteligente, él tomaría como ejemplo a este ribosoma como una máquina que ejemplifica la complejidad irreducible. It requires 53 protein parts along with 2 absolutely gigantic precise RNA molecules. Y lo que necesita este ribosoma son 53 proteínas y 2 gigantes moléculas de ARN. And so, as we see, I've made a little contribution to this analysis, which is in Spanish. Y yo hice una pequeña contribución a todo esto en un libro que está en español llamado Darwin contraataca. Yes. It's the history of this time over the last 15 years of an intellectual war. Es una historia de la guerra intelectual que se ha desarrollado durante los últimos 15 años. And of the 12 chapters, one entire chapter is on the work of Jonathan Wells, chapter 6. Y de los 12 capítulos, hay un capítulo específico, el cual es el 6, que se enfoca directamente en la obra del Dr. Jonathan Wells. In the work of Steve Meyer, who will be joining us in a few minutes, his work is featured in chapter 10 of that book. Y también la obra del Dr. Stephen Meyer, que nos estará acompañando en unos minutos, también está reflejado en el capítulo 10 de este libro. So some key points, I'll just mention this one before we go to our first break. Voy a mencionar el primero de los puntos clave antes de que vayamos a nuestro primer descanso. Many people believe in the origin of life through just gases that began to connect or hold hands. Algunos creen que el origen de la vida está basado en algunos gases que empezaron a conectarse el uno al otro. So this experiment, chispa electrónica, this spark experiment, is actually one of the icons that Dr. Wells talks about. De hecho, este experimento acerca de la chispa electrónica es uno de los íconos de los cuales habla el Dr. Jonathan Wells. You can see here that the 4 gases are methane, ammonia, water, and hydrogen. Vemos de los 4 gases aquí, metano, hidrógeno, amonio y nitrógeno. Yeah. And if you spark those about every 2 cents, a little lightning charge, just like a lightning bolt, eventually you will trap off a few amino acids. Y el experimento consiste en que si de alguna manera insertas chispas eléctricas de manera secuencial, puedes atrapar en esa parte inferior la formación de algunos aminoácidos. So this became, in 1953, the source of great enthusiasm and optimism. Y en el 1953, este experimento causó mucho optimismo y entusiasmo. But since then, there have been literally dozens of problems that have been pointed out, and the enthusiasm has gone away. Pero a partir de allí han habido una docena de errores y problemas que han sido señalados a partir de este experimento, y el entusiasmo y el optimismo se ha ido degradando. One of those many problems is that the mixture of gases was completely wrong. Uno de innumerables dificultades del experimento es que la mezcla de gases era la equivocada. And if you take what are really possible gases that existed on the Earth, you don't produce any amino acids.
y que si haces esto, en realidad, si no mezclas los gases correctos, no obtienes ningún aminoácido. And the reactions that happen inside that beaker or inside that loop of glass would actually cap off. They would cut off the ends of these chains so that they couldn't grow any further. Y las reacciones que ocurren dentro de estos tubos de ensayo, realmente lo que harían serían detener o terminar las cadenas y por lo tanto no podría avanzar la formación. And everybody is ignoring the most important questions. How do you get the correct order? Because the correct order is what causes proteins to fold. Y lo que la mayoría ignora realmente es la pregunta, ¿cómo conseguir el orden correcto? Pues si no hay el orden correcto, las proteínas sencillamente no pueden ser formadas. And that's why, as we get into our discussion later, there is a fantastic new film in Spanish that attacks this very problem of evolution. Y de hecho, les comento que existe una película fantástica en español que ataca este problema de raíz. And so it's called Origin, and it is on the list of those required 5 videos, along with La Clave de Misterio de la Vida. But Origin is a masterpiece, and it's on exactly this topic. Y el video, la película, tiene como nombre El Origen y está exactamente en la lista que les fue enviada, donde se encuentra la película La Clave del Origen de la Vida, y es una pieza maestra en cuanto a este tema. And so as we close with this point, I'll just point out that Sir Fred Hoyle, a famous scientist, made this comment. Quiero, antes de terminar esta parte, citar al científico Sir Fred Hoyle. He said when he became a skeptic, and he wasn't a Christian, when he became a skeptic about the origin of life experiment, he said this. Cuando él se convirtió en un escéptico en cuanto a este experimento del origen de la vida, sin ser un cristiano, él dijo lo siguiente. And keep in mind that he produced a big controversy when he criticized chemical evolution. Deben tener en cuenta que cuando él criticó la evolución química, él produjo una gran controversia. He said to form the first cell by chance was about the same as a tornado that passed through a junkyard. Dice que formar la primera célula al azar sería igual a un tornado que pasa por un patio. And in this junkyard, this place where wrecked and abandoned cars are heaped up in this big area, if a tornado passed through a junkyard and then formed a Boeing 747 ready for takeoff, that would be what this evolutionary idea is like. Él decía, esta idea evolutiva del origen de la vida sería como si este tornado pasase por un patio de chatarra donde se amontonan los carros que han sido chatarrizados y después de que el tornado pase por allí, produzca a un Boeing 747 listo para despegar. Eso sería más o menos el equivalente. And so that's where we're going to leave it here as we open up for a time of questions. I have other points, but we can bring those in later today or tomorrow. Así que vamos a dejar hasta allí para mirar si hay algunas preguntas y tengo otros puntos para señalar que podemos cubrir más tarde o mañana. Wow. Gracias, Dr. Woodward. Thank you, Dr. Woodward. Antes de hacer estas preguntas, bueno, si se preparan para las preguntas, deseo, por favor, doctor, que usted le enviara al seminario en Medellín a Benjamín. Excuse me. I would like Dr. Woodward to send to the seminary in Medellín the PDFs of these books or the way that they can find the Darwin on Trial, La Caja Negra, and the Icons of Evolution, plus the 2 videos that you mentioned.
Me gustaría que el doctor Woodward nos enviara los documentos o los PDFs de los libros que acabamos de mencionar, al igual que los 2 videos que también mencionó, que nos enviara al seminario. I will be The glad 3 to. or the 4 books that are required. Y los Sorry? libros que son requeridos. Yes, we had said that the Darwin on Trial, Proceso a Darwin, is required, and we sent the free PDF to the seminary, but I can send it again. Oh, that's okay. They have it. We will have it available. Lo tendremos disponible también para las personas que están haciendo el curso en línea y entonces ellos los pueden pedir al seminario. Gracias, doctor Woodward. Ahora voy a permitir que hagan preguntas, si las tienen. Si no, han llegado algunas, pero le queremos dar la oportunidad a los oyentes y a las personas que están compartiendo con nosotros. Doctor Noé, buenas noches. Buenas noches, Alejandro. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias al Señor. Tenemos una pregunta del día de ayer que nos gustaría si el profesor responda. Tiene que ver con la selección natural y la adaptación natural. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la selección natural y adaptación natural? Dr. Woodward, I think you understood the question. Yes. What's the difference between natural selection and natural adaptation? No, that's a very good question. And the book that I introduced, I was trying to explain the power of Michael Denton's work. He sometimes will use adaptation as another word for microevolution. Al igual como les mencioné, el libro del Dr. Michael Denton, él habla acerca de la adaptación como otra palabra para la microevolución. And as we were saying earlier, Professor Owen and I were saying, microevolution is not only plausible, but I think that we can give various examples of microevolution in action. La microevolución, como decíamos, no solamente es plausible, es factible, sino también se pueden dar varios ejemplos de la microevolución. And you can describe these as adaptations. Y estas microevoluciones se pueden describir como adaptaciones. And it's the example, for example, of a coat of a mammal being longer in northern climates where it's colder, and that coat, the fur coat, can be shorter hair in the more warm climates. Y un ejemplo de ello es, por ejemplo, la piel de algunos mamíferos es mucho más gruesa y velluda en la medida en que se encuentra en regiones con un clima más frío, y esa misma piel se va reduciendo, haciendo más delgada y con menos pelaje en regiones más calientes. And I would like to point out that just a year ago, our colleague Michael Behe released his 3rd major book. Very exciting. Y quiero anunciar con entusiasmo que el doctor Michael Behe lanzó su 3er libro. And in that libro, in that book, he explains that the microevolution happens through breaking or wearing down or degrading DNA, and not through the origination of new DNA. Y es importante señalar que el doctor Behe afirma en su libro cómo estos cambios y adaptaciones se dan por la degradación o el desgaste del ADN en lugar de nueva información añadida al ADN. And the name of this book is very clever. I love it. It's called Darwin Devolves. In other words, Darwin goes downhill. Y me encanta el título de este libro muy inteligente llamado Darwin devoluciona o involuciona, en otras palabras, va río abajo. And when I read that book, I thought this is like another atomic bomb, like a hydrogen bomb, drop right on the theory. Y cuando leí este libro me di cuenta que es otra bomba de hidrógeno que se explota en contra de la teoría evolucionista. And it's great to see Dr. Stephen Meyer with us already, and I know that he can shed light on many of these technical issues that I know from afar.
Y me encanta que el doctor Steve Meyer ya se encuentra con nosotros y puede abordar estos asuntos técnicos de una mejor manera. So if there was another question, I'm open to that, or if we want to transition to Dr. Meyer, whichever you prefer. We, in these little questions, we are having the time, the break time. This is the time where people are grabbing something to do a good Colombian coffee. But it was interesting. Yeah, it's interesting, Dr. Woodward, that you mentioned that specifically, that evolution is regresiva, o que evolución es regresiva o está en degradación en lugar de ser progresiva o perfeccionando vidas. Yes, it does appear that what we see in the actual biochemical and biological evidence is Cuando vemos la evidencia biológica y bioquímica, is that we see steady, let's say, entropy, steady degradation, the effects of normal physical processes over time. realmente lo que vemos una entropía o la degradación de procesos físicos a través del tiempo. And I will just say that the problems of bringing together all the elements for a functioning cell, for the first cell, are very well covered in Dr. Meyer's book, Signature in the Cell, which we will discuss in a few moments. Y puedo decir que los problemas de traer cada una de las partes que hacen funcionar una célula de esta manera es muy bien explicado en el libro del Dr. Meyer, la firma en la célula, que vamos a discutir más adelante. So back to you, Dr. Nowak. ¿Hay alguna otra pregunta del público o de Medellín? Si no, me gustaría preguntarle al doctor Woodward, y tal vez esta pregunta sería mejor para Dr. Meyer. Richard Dawkins said that I'm going to say it in Spanish, so our translator will be able to do it in English for you. Voy a decirlo en español para que nuestro doctor lo presente a usted. Okay. Sí. Richard Dawkins, de Oxford University, y Dr. Meyers, de Cambridge, de la Universidad de Cambridge, dos pueblos cercanos en Inglaterra. Dr. Dawkins from Oxford University and Dr. Meyer from Cambridge University, two universities that are located in the same area or nearby in England. Yeah. And Dawkins says, dice, de acuerdo con lo que usted dijo, que hay una apariencia de propósito. Dr. Dawkins says that there is an appearance of purpose. Pero es una ilusión. But it's just an illusion. Cuando Dr. Bravo comunicó claramente esto sobre la creencia de una sopa de química sin propósito. Dr. Bravo actually pointed that there is a belief that there is this chemical soup with no purpose at all. Y él demostró que esa sopa de química puede ser verdad. And he actually showed that this chemical soup could actually be true. Siempre y cuando sea con un código de información o con una información codificada. As long as it has code information. Con propósito. With a purpose. ¿Podría usted aclarar un poco más eso, Dr. Woodward? Could you clarify a little bit more, Dr. Woodward? Well, so, I mean, that's very interesting because I heard part of Dr. Bravo, the university professor from Chile, and I thought his presentations were masterful. I was blown away. I was very impressed.
Yo estaba muy impresionado por la presentación magistral que el doctor Bravo hizo en los días anteriores, el profesor de una universidad en Chile. But I think it's important for us to realize that chemical processes can do some kind of organization work, but it's Es importante que notemos que los procesos químicos pueden realizar algún tipo de organización en el proceso. and that's the production of a crystal regularity, like salt crystals, sodium chloride, sodium chloride, sodium chloride. Pero es la regularidad que se da en la producción de cristales, como los cristales de sodio y así sucesivamente. And so there is a boring, it's very like, okay, I don't see anything happening, just sodium chloride. It's a boring, repetitious pattern. Y es un patrón aburrido de repetición de cloruro de sodio constante. It is not going in a regular periodic pattern. It doesn't it is a periodic pattern that repeats itself. Es un patrón periódico que se repite a sí mismo. But that's the opposite of DNA, which is not periodic. It's aperiodic. It doesn't have a repetitional pattern. Pero es lo opuesto a la forma en que funciona el ADN, ya que no tiene un patrón repetitivo. And yet every single letter with variations, slight variant, but every single letter has to be in a correct order, going out for thousands of letters. Y aún así, cada una de las letras o caracteres debe tener un orden fijo, un orden establecido, y luego continúa a través de miles de letras más. Y eso fue lo que el doctor Bravo dijo, que debe ser un código de información ordenada. And that was what Dr. Bravo said. It has to be an organized information code. And so obviously I agree 100%. And so I don't know if you wanted me to discuss that further. No. We have 2 minutes. We would like to give those 2 minutes to someone who has another question from any place in Latin America. Alguien que tenga otra pregunta de algún otro lugar de Latinoamérica. Vamos a dejar estos minutos para ver si surge alguna otra. Buenas noches, hermano Ronald. Hay una pregunta que hacen en las redes sociales. Para traducir, dice así la pregunta. Okay, yeah, there's another question. Okay. Se debe considerar que en la teoría evolutiva tiene graves inconsecuencias sobre la ausencia de los fósiles de transición necesarios para probar que efectivamente una especie transmuta en otra. Okay. Si en la teoría evolutiva la falta de registros fósiles tiene consecuencias, ¿es más o menos eso? Tiene graves inconsistencias. Inconsistencias. Okay. Yes. I understood the question. It was the lack of transitional forms. Yes, sir. Es la falta de evidencia en las formas transicionales en el registro fósil. I'd be glad to address that. Is that a request to comment on Yes. that? Yes, sir. And again, so many great authors have taken the time to dive into this topic. And again, our guest lecturer tonight, Dr. Stephen Meyer, in his book, Darwin's Doubt, did a great dive. You might translate that. Hay muchos autores geniales que han profundizado en este tema y de hecho el doctor Steve Meyer en su libro La duda de Darwin ha hecho un gran trabajo, profundo trabajo en cuanto a esto. And it was this analysis of the lack of transitional forms that led the Yale computer scientist I showed a picture of last night, Dr. Galerinter, led him to abandon his former love and acceptance of Darwinism. Y fue de hecho esta ausencia de formas transicionales en el registro fósil lo que llevó al doctor Galaranton, al ingeniero de sistemas de la Universidad de Yale, a terminar con su admiración hacia la teoría evolucionista.
So we see this problem down at the Cambrian level, which was it's the grandest and greatest of all these examples. But this problem of lack of transitions is seen at all the sedimentary rock layers as you go all the way up toward more current today. Y es lo que vemos en el nivel del estrato terrestre cámbrico. Vemos todo este registro fósil en la medida en que se avanza hacia arriba en los estratos terrestres. Vemos que no hay ningún cambio, ninguna transición. And we can give many other examples, but I think I would like to give it back to Dr. Noah. Yeah. Well, thank you very much. The break is over. And this is a delightful time to welcome Dr. Meyer, Dr. Stephen Meyer, Mimi Es un and deleite darle la bienvenida al doctor Steve Meyer esta noche. Mimi and I, my wife, Mimi and I, have the opportunity to have dinner with Dr. Myers. Mi esposa y yo tuvimos la gran oportunidad de cenar con el doctor Meyer. And it was also an eye-opener for us in these matters of how the scientific community wants to get rid of God. Y también para nosotros fue algo que nos abrió los ojos en cuanto a cómo la comunidad científica quiere sacar a Dios de la escena. It is a sincere, with deep appreciation from the Seminario Reformado Latinoamericano, SRL, to have with us Dr. Stephen Meyer, invited by Dr. Woodward. Así que con gran apreciación tomamos el hecho de que el doctor Woodward haya invitado al Seminario Reformado Latinoamericano al doctor Meyer. Dr. Woodward, go. Yes, right. I would like to welcome my colleague, Dr. Meyer, and maybe the best way to introduce this whole, not only Dr. Meyer himself, but also the topic, is to point out that there is maybe a peace has broken out between Oxford and Cambridge, because we have a major figure in Oxford who is a proponent, recently retired, Dr. Lennox, who's a proponent of intelligent design. And then we have a graduate with us of Cambridge University, who is a leading exponent of intelligent design. So maybe peace has broken out between Oxford and Cambridge. Así que antes de introducir al doctor Meyer, creo que una forma interesante de hacerlo es como que hay algunas piezas rotas entre la Universidad de Cambridge y la Universidad de Oxford, teniendo en cuenta que en la Universidad de Oxford tenemos al doctor John Lennox, que es un proponiente del diseño inteligente, al igual que el doctor Meyer desde la Universidad de Cambridge. So why don't you tell us a little bit about what you studied at Cambridge University and maybe perhaps your experience there and the thesis that you were approved and that they passed you on. ¿Por qué no nos explica, doctor Meyer, la tesis que usted propuso durante su tiempo en la universidad? Your microphone is off, doctor. You have to just take off the mute. There we go. There we are. Okay. Thank you, Noe. Thank you, Dr. Woodward and Ronald. I see your picture of the Space Needle behind you. That's from our city in Seattle, so we're connected. I thought I would first comment on the rivalry between Cambridge and Oxford in the United Kingdom. The rivalry is such that the two universities refer to each other as the other place. De hecho, hablando de la rivalidad que existe entre la Universidad de Oxford y de Cambridge, de hecho, a veces se refieren el uno al otro como el otro lugar. El otro lugar, sí. Yes, so, I studied the origin of life problem at Cambridge, and I was interested in your comment of the Chilean professor that the prebiotic soup would need to have lots of information in it. Y estudié el origen de la vida por mucho tiempo en la universidad y estoy de acuerdo de que aquella sopa prebiótica de la cual habló el doctor chileno necesita muchísima información codificada. And of course, that's the really big problem. Where does the information come from? Y ese realmente es el problema. ¿De dónde proviene esa información? No lo sabemos.
Yeah, we don't know of chemical processes that produce code. No sabemos realmente si es el proceso químico el que produce estos códigos. We know DNA contains code, but we don't know of any chemical reactions between constituent parts of DNA or other molecules that produce code. That's the mystery. Sabemos que el ADN contiene estos códigos, pero realmente el misterio consiste en si estas reacciones químicas pueden producir estos códigos. And so that's what my thesis at Cambridge was about, was the origin of life problem and how scientists reason about the causes of events in the distant past, events like the origin of life. Así que de eso se trató mi tesis en la Universidad de Cambridge acerca del origen de la vida y de lo que han hablado acerca de las evidencias que se pueden utilizar en el pasado. So let me just ask if Dr. Meyer can just give us a glimpse of what you dealt with in that amazing book, Signature in the Cell, which was your first of the trilogy that you're now completing in March. But give us an overview of that book and something of maybe the shock of how it got some notice in England. Y me gustaría que el doctor Meyer nos diera un breve resumen de las cosas con las que él trata en su libro, La firma en la célula, que es el primer libro de esta trilogía, y el tercer libro sale dentro de poco. Yes, in the book Signature in the Cell, I was addressing the question of the origin of life. What caused it to come into existence? En este libro estamos tratando el tema del origen de la vida, cómo es que se vino a la existencia la primera célula. And I was focusing on the fundamental mystery, which is the origin of the information that's needed to build a cell. Y el tema central de esto se encuentra en el origen de la información que está dentro de la célula. On the cover of the book, you can see I have the double helix and the code coming off to illustrate the problem. We have a digital code inside a molecule. Y podemos ver en la cubierta del libro el dibujo de la doble hélice y la información o el código que está saliendo de allí, lo cual hace referencia al problema que estamos tratando. And this was the great discovery of Watson and Crick in the 1950s. Este fue un gran descubrimiento de Watson and Crick en el año 1950. In 1953, they discovered the structure, the double helix structure of DNA. Ellos en el 53 descubrieron la estructura de doble hélice del ADN. But in 1957, Francis Crick realized further that inside the DNA molecule, there were 4 chemicals that were functioning like alphabetic characters. Pero más adelante, Crick descubre cómo dentro de la estructura hay 4 estructuras químicas que funcionan como caracteres alfabéticos. This was his famous sequence hypothesis, where he postulated that the 4 chemical subunits were functioning like letters in the alphabet or digital characters in software. Esta fue la base de su hipótesis de la manera en que estos 4 elementos químicos están funcionando como caracteres alfabéticos escritos o como un código digital dentro de una computadora. So he realized at the foundation of life, we had information. Él se dio cuenta y llegó a la conclusión de que en el fundamento de la vida tenemos información. Moreover, to build life, he realized you would need information, just like you need new code to give your computer a new function. Y además, él postula que para crear nueva vida se necesita nueva información, al igual que para darle funciones diferentes a una computadora se necesita insertarle nuevos códigos. And that raised a fundamental mystery, a mystery I call the DNA enigma. Y eso genera un misterio fundamental al cual yo llamo el enigma del ADN. And the DNA enigma is not where the information in DNA resides. We know that because of Watson and Crick.
El enigma no se fundamenta en dónde reside, dónde se encuentra la información dentro del ADN. Eso lo delucidaron Watson y Crick. Nor is the DNA enigma the mystery of what the information does. We know that it builds the protein molecules that keep cells alive. Tampoco el enigma tiene que ver con qué es lo que hace esta información y este código. Sabemos que funciona para mantener las moléculas de proteínas vivas. The DNA enigma is rather the question, where did the information come from in the first place? El enigma radica en de dónde vino esta información. As I studied the problem, I realized that origin of life researchers had failed to answer that fundamental mystery of the origin of the information. Y en la medida en que he estudiado este tema, me he dado cuenta de que los investigadores acerca del origen de la vida han fallado al responder esta pregunta: ¿de dónde viene la información? In the first place, there was way too much information in the cell to have arisen by chance alone. En primer lugar, hay demasiada información dentro del ADN que es imposible que haya sido generada de manera aleatoria, que haya sido al azar. In addition, invoking chemical attraction between smaller molecules to explain the origin of information also failed. Además, invocar atracciones o reacciones químicas para la formación de estas moléculas también fracasó. That would be something like saying that the attraction between the chemicals in ink and paper were responsible for a great work of literature. Eso sería como decir que la atracción o la reacción que hubo entre los químicos de la tinta y el papel, esa atracción fue la que produjo un gran libro. Yes, in that case, clearly something more than chemical attraction is at work in producing information. Así que en ese caso tuvo que haber sido algo más que la atracción química lo que produce la información. Instead, as I studied the problem more deeply, I became convinced that information is the product of mind or intelligence. Así que en lugar de eso, en la medida que estudié este proceso, pude llegar a la conclusión de que esta información ha sido producida por una mente. And our uniform and repeated experience supports this conclusion. Y nuestra experiencia repetida y uniforme ha dado a luz esta conclusión. Indeed, whenever we see information, especially if it's in a digital or alphabetic form, and we trace it back to its source, y usualmente cuando vemos información, ya sea de forma de caracteres alfabéticos o de código de computadora y rastreamos su fuente, we always come to a mind, not a material process. Siempre tenemos que llegar a la conclusión de que fue una mente y no un proceso material. Whether we're talking about a hieroglyphic inscription or a paragraph in a book or information embedded in a radio signal, information always comes from an intelligent source, not an undirected process like natural selection. Ya sea que miremos un jeroglífico, el párrafo de un libro o la información que se encuentra registrada dentro de una onda de radio, esta información siempre proviene de una mente inteligente. Our computer O un código de computadora. Our computer scientist in Seattle, Bill Gates, has said DNA is like a computer program, only much more complex than any we've ever devised. If you think about that, that implies the need for a master programmer for the information in DNA. Los mismos ingenieros de sistemas dentro de la empresa de Bill Gates afirman que el ADN es como un código de computadora genial, maestro, muchísimo mejor de lo que nosotros podamos realizar.
So that was the argument I developed in Signature in the Cell, of course, in much more detail. Por supuesto, con mucho más detalle, pero ese fue el argumento que yo desarrollé en el libro La firma en la célula. Whenever we see, yeah, go ahead, Thomas. Can I just ask a quick question? Voy a hacer una rápida pregunta. Were you a bit surprised, maybe even shocked, that a secular London newspaper printed your book, Signature in the Cell, as one of the, I think it was one of the top 100 books for that year? What was it, 2009? ¿Estuviste, doctor, impactado de que una imprenta secular en Inglaterra haya publicado tu libro y que de hecho para el 2009 estuvo dentro de los 100 libros más importantes? Well, thanks, Tom, for pointing that out. But yes, we were shocked. The book was commended as a book of the year for the Times of London Literary Supplement by Professor Tom Nagel of New York University, a renowned atheist philosopher of science. De hecho, muchas gracias, doctor Thomas, por haber señalado eso, pero de hecho sí, este libro fue señalado como el libro del año y en un artículo escrito por el profesor Nagel. And he received quite a lot of criticism from his colleagues for having endorsed a book supportive of intelligent design. De hecho, el doctor que puso, este profesor que puso este artículo de manera pública en Inglaterra, recibió muchísima crítica por parte de sus colegas por haber apoyado de alguna manera o respaldado una postura sobre el diseño inteligente. He's been one of the top and most renowned philosophers of science in the United States. But after he endorsed the book, some people said he might be getting senile. So it was quite a controversy. Así que él, ocupando un lugar de altísimo nivel dentro de la comunidad científica, una vez que respaldó este libro, fue nombrado. Can you repeat the title that they gave him, Dr. Meyer? They said well, sometimes they said he was senile, or they called him a heretic. He's getting too old. Sí, lo llamaron como una especie de hereje por haber respaldado este libro en cuanto al diseño inteligente. I had lunch with him a year or so later. I can assure you he was not senile, a very brilliant man. Yo tuve un almuerzo con él y puedo afirmarles que él no era un viejito senil. Él está en muy buenas condiciones. The simple truth is that the materialists have not explained the origin of life or the origin of information. Así que el punto central de esto es que el materialismo no ha podido explicar claramente el origen de la vida o el origen de la información. Matter and energy do not organize themselves into code. That's the problem. La materia y la energía no se organizan a sí mismas en forma de código. Ese es el gran problema. Could you share with us a little bit about your work in Darwin's doubt, and then maybe cap that off by giving us a preview of what's coming in March, the exciting release of your book, Sure. Return to the God Hypothesis? ¿Puede darnos, Right, doctor, una breve descripción de lo que se encuentra en su libro, La duda de Darwin, y luego conectar esa idea con lo que viene en marzo en su nuevo libro, La hipótesis de Dios? Right. Thank you, Tom. Yeah, my second book was called Darwin's Doubt, and I'll show you the cover here. You'll see the fossil of the trilobite there. Mi And segundo libro fue llamado La duda de connected- Darwin. Aquí en la cubierta pueden ver la imagen de un fósil de un trilobita. And the book concerned a mystery that troubled Darwin in his time and has continued to trouble paleontologists up to the present. El libro consiste en un misterio que confundió muchísimo a Darwin en su tiempo y que continúa siendo dificultoso para muchos arqueólogos y científicos el día de hoy. And that mystery is the mystery of the abrupt appearance of major groups of animals in the fossil record.
Y ese problema consiste en la aparición abrupta de grandes grupos de seres, de criaturas que se pueden notar en el registro fósil. Darwin acknowledged that problem in 1859, but the problem has become more acute with subsequent fossil discoveries. Darwin se dio cuenta de este problema en 1859, pero este problema se ha ido agrandando con el aparecimiento o la aparición, perdón, de más fósiles, de más registros. Major groups of animals repeatedly first appear in the fossil record without any discernible connection to similar forms in lower strata. Grandes grupos de animales aparecen en este registro a través del tiempo y no muestran ningún tipo de conexión el uno al otro, como si hubiese habido una transición. And that raised the problem I called in the book the problem of the missing fossils, or the mystery of the missing fossils. Where are those ancestral forms? Y es lo que yo llamo en el libro el problema de los fósiles perdidos. ¿Dónde están esos fósiles que muestran esa transición de animales ancestros de los cuales provienen el resto de seres? ¿Dónde se encuentran? And that problem has not been solved since Darwin's time. In fact, it has become more acute as more new forms have been discovered, each lacking those same ancestral precursors. Y ese problema se ha ido incrementando a través de los años en la medida en que se descubren los registros, en que se hacen más investigaciones y se dan cuenta que no hay evidencia de estos ancestros en los registros fósiles. So that was the first problem I addressed, but I addressed a second problem in the book, the problem of how would the evolutionary process build all those new forms of animal life? Así que ¿cómo es que este proceso evolutivo formó nuevos seres, nuevas criaturas? ¿De qué manera? And that problem also turns on the question of the origin of information. Y ese gran problema también aborda el tema del origen de la información. As I said before, if you want to give your computer a new function, you have to provide code for the computer. Como les dije anteriormente, si quieren darle a la computadora una nueva función, es necesario proveerle a la computadora un nuevo código. It turns out that the same thing is true in life. If you want to build a new form of life, the evolutionary process would need to produce a lot of new information for building the new structures of new types of animals. Resulta que el mismo proceso es cierto para la vida, con el ánimo de formar nuevas estructuras dentro de nuevos seres, es necesario que se añada nueva información. Unfortunately, for the neo-Darwinian theory, the mechanism proposed does not provide a plausible explanation for the origin of that information. Desafortunadamente para el darwinismo, lo que se ha propuesto en cuanto al origen de esta información no es factible en absoluto. The mechanism of random mutation and natural selection tends to degrade information rather than build new information. El mecanismo que se da en la selección natural, en lugar de crear y construir nueva información, lo que tiende a hacer es a degradar esa información. As an analogy, imagine a section of computer code and then randomly changing the zeros and ones. Como un ejemplo, imagínense cambiar un código de computadora y que de manera aleatoria empiecen a aparecer los ceros y los unos. In that case, will you degrade the program that you have, or will you build a fundamentally new program that performs a new function in your computer? En ese caso, ¿qué pasaría? ¿Estuvieses degradando ese código
o estarías añadiendo información que va a producir otras funciones dentro de la computadora? Computer programmers know that if you start randomly changing the digits in the code, you'll degrade the information long before you produce a new functional program or operating system. Los ingenieros de sistemas saben que si empiezas a cambiar los códigos de manera aleatoria, en lugar de producir nuevas funciones, vas a terminar degradando las funciones que ya posee. The same thing turns out to be true of DNA. As random mutations accumulate, they degrade the information in the molecule long before they create something that's advantageous for building new proteins. Lo mismo ocurre con el ADN. Durante las mutaciones aleatorias, en lugar de que estas mutaciones creen formas de vida más ventajosas, lo que hacen es todo lo contrario. In my book, I show there is a mathematical reason for this, and I develop a mathematically based critique of the creative power of the mutation selection mechanism. En mi libro, yo hablo y creé una razón matemática para esto, para explicar matemáticamente cuál es el problema en que la selección natural no puede añadir nueva información. And many mathematically inclined biologists and computer scientists have now acknowledged the power of this critique. Y muchos biólogos que se mueven en el área de las matemáticas y muchos matemáticos incluso están respaldando ampliamente esta crítica que yo hago en el libro. Professor Galarenter from Yale, whom Tom Woodward mentioned, was very persuaded by the mathematical problem that confronts the neo-Darwinian mechanism. El mismo doctor Galarenter, del cual el doctor Woodward habló, estuvo bastante persuadido en cuanto al problema matemático que existe con este mecanismo. In the book, I developed several other critiques of the creative power of the mutation selection mechanism. En el libro hablo y expongo otras críticas hacia el poder creativo de este mecanismo de selección natural. And then at the end of the book, I again made a positive case for intelligent design. Y al final del libro hago y establezco un caso positivo en favor del diseño inteligente. I emphasized again that information is something that we know only arises from an intelligent source. Y enfatizo de nuevo que la información es algo que únicamente surge de una fuente inteligente. And so when we see these bursts of information in the history of life producing new forms of life, I argued what we're seeing is evidence for the activity of a designing intelligence. Y cuando vemos la explosión a lo largo del curso del origen de la vida, esta explosión de información, esto sencillamente respalda la idea de que debe provenir de una mente inteligente. So that was the main argument of the book. Así que ese fue el principal argumento del libro. Dr. Woodward, are you there? Well, it looks like it's just you and me, Dr. Meyer. No, That's all right. I'll add something. Yeah. Well, what I was trying to, I had muted myself so that I wouldn't be a nuisance. So you want to translate that? That's okay. Estaba tratando de no aparecer ahí en la escena, de no robarme el show. So, I mean, let me just throw out a question, and then we can go into the God hypothesis. We were going to transition to the God hypothesis next. And so Voy a let me hacer una pregunta para luego entonces hacer una transición hacia la hipótesis de Dios. And this question that I'm going to ask may apply to all three books, the two that have been out, Darwin's Doubt, Signature in the Cell, and the other one. And this is the question. Esta es la pregunta que puede abordar, de hecho, los tres libros de los cuales hemos estado hablando. Some scientists seem to be desperate to find an exit from this dilemma.
Algunos científicos están buscando con rapidez y con avidez una salida de este dilema. And it seems that some of them, in their extreme nervousness or fear, they're embracing what's called the multi-universe hypothesis. Y una salida nerviosa a ese dilema es abrazando esa hipótesis del multiverso. And they may say, well, yes, I know that this is a low probability event to get all this information, to start the cell, to create the Cambrian animals. Y ellos entienden y admiten que hay un grave problema en lo que se ha planteado de que al azar surja toda esta información. But what if we had, besides our universe, an infinite number of other universes that exist beyond our space-time horizon, and that and because there's so many universes, we're the lucky lottery ticket winner that in our universe this rare event happened. Pero ¿qué tal si en lugar de decir que hay un solo universo, decimos que hay un número ilimitado de universos en los que se llevaron a cabo todos estos procesos aleatorios y nosotros fuimos el universo premiado, nos sacamos la lotería al que esto se hubiera dado de manera aleatoria? So the resources of probability are greatly expanded, maybe infinitely expanded, they think. Así que los recursos de las probabilidades con esta teoría han sido expandidas. And so maybe that's how we can explain this. And so I was wondering how you would reply to that rather fanciful escape route. Así que esta es la manera en que muchos de ellos responderían a este problema y quisiera que el doctor Meyer nos dijera cómo responde él a esta salida tan novedosa. Tom, that's an excellent question. May I wait to answer that until we provide a little bit more context by telling about some of the discoveries in physics and cosmology that have suggested that we may be looking at evidence of a transcendent designer, because typically the people who raise the multiverse hypothesis do so not so much to explain the complexity of biological phenomenon, but rather the what they call the fine-tuning of the laws and constants of physics and the initial conditions of the universe. Well, I'm going to try to translate. That was too much at once. Sorry. Yeah. No, el doctor Meyer dice que antes de responder directamente la pregunta quisiera hablar de algunas de las evidencias a nivel de la física que hay en cuanto a un diseñador trascendental, ya que muchos de los que abrazan esta teoría del multiverso no tienen en cuenta la biología. So I'm fine with that. So why don't we look forward now to hearing about your book that's coming out soon? Así que vamos a escuchar del doctor Meyer acerca de el libro que pronto saldrá. Yes, sir. Ronald, I know enough Spanish. You're doing a very good job translating all of this science. Well done. I try, doctor. I'm a little nervous here. Well, you just have to slow us down here. We say too much all at once, I suppose. Okay. Yes. Well, let me, my new book is partly motivated by questions that I got from readers of the first two books. Mi nuevo libro tiene que ver principalmente con preguntas que trato de responder, preguntas que me han hecho lectores de mis dos primeros libros. In my first two books, I argued that an intelligent agent of some kind was required to explain the information necessary to new forms of life. En mis dos primeros libros, yo argumento de que era necesario un agente inteligente de algún tipo que pudiera producir la información de la cual hemos estado hablando. But I did not attempt in those books to answer the question of the identity of the designing intelligence. Pero en esos dos libros nunca quise responder ni abordar el tema de la identidad de ese agente inteligente. And so some readers asked, who is the designing intelligence and what can science tell us about that question?
Y algunos lectores preguntaban, ¿quién es esta inteligencia, este diseñador inteligente? ¿Y qué nos puede decir la ciencia al respecto? They asked, are you talking about an immanent intelligence within the cosmos, like a space alien? Or are you talking about a transcendent intelligence, such as God? Nos está tratando de hablar, doctor, acerca de una inteligencia inmanente dentro del cosmos, tales como los aliens, o nos está hablando de una inteligencia trascendental, es decir, Dios. So to answer that question, I looked in my new book, which I just received the galleys, the preprint. This is it, Return of the God Hypothesis. Así que para responder este libro, para responder estas preguntas, escribo este libro, del cual recibí ya la primicia, el primer libro impreso, libro titulado Regresando a la hipótesis de Dios. So in this new book, I not only looked at the evidence from biology, but also at the evidence from physics and cosmology about crucial origins events. Así que no solamente examino los análisis biológicos, sino también investigaciones físicas y cosmológicas al mismo tiempo que eventos importantes de origen. So starting with the cosmology, we have learned in the last 100 years that the universe had a beginning. Así que comenzando con la cosmología, hemos sabido en los últimos 100 años que el cosmos y el universo tuvo un inicio. This was a consequence of the discovery by Edwin Hubble and other astronomers of the expanding universe made in the 1920s. Esto fue un descubrimiento que se hizo el comienzo del año 20 por parte de Hubble y otros astrónomos con respecto a la expansión del universo. May I share my screen to share a few slides here? Quiero compartir mi pantalla para mostrar algunas diapositivas. I think you are allowed, Doctor. Would that work? Okay. So let's see. Share screen. There you go. So here's a picture of Edwin Hubble at his telescope in the 1920s, where he discovered numerous galaxies beyond the Milky Way. Esta es una imagen del doctor Edwin Hubble con su telescopio en el que él descubre numerosas galaxias más allá de la Vía Láctea. He not only discovered many galaxies, but he also discovered that they were moving away from us in all directions of the night sky. Él no solamente descubrió múltiples galaxias, sino también descubre que estas galaxias se están alejando hacia diferentes posiciones del universo. But that implied that the universe was expanding in all directions, like a balloon being blown up. Así que eso implicaba que el universo se estaba expandiendo en todas las direcciones, tal como un globo que está siendo inflado. And that implied further that as the universe, if you go back in time, the universe would have been smaller and smaller and smaller, eventually reaching a beginning point to that expansion. Y eso implica, además, que si empezamos a regresar en el tiempo, el universo pudo haber sido mucho más pequeño y más pequeño y más pequeño, lo cual sugiere que el universo tuvo un inicio. Yeah, excellent. And that beginning to the expansion was also the beginning of the material universe itself. Y ese comienzo de la expansión fue el comienzo de la materia misma. Now, this conclusion was also a consequence of Einstein's new theory of gravity.
Esta conclusión también fue una consecuencia de la nueva teoría de la gravedad de Einstein. Einstein imagined that matter was actually curving space in the regions around it. Einstein reveló que la materia se estaba de alguna manera doblando en algunas regiones del espacio. But that implied the need for a dynamic universe, one that was changing. Y eso implicaba la necesidad de un universo dinámico que se encontraba en cambio. He realized that if gravity was the only force at work in the universe, then space would collapse back on itself. Él llegó a la conclusión de que si la gravedad era la única fuerza que estaba operando en el universo, entonces eso resultaría en que el universo colapsaría sobre sí mismo. So to explain the fact that the universe has not collapsed back on itself, he posited the need for an outward pushing expansion force. Así que para relatar o afirmar que el universo no colapsaría sobre sí mismo, estaba hablando de la necesidad de otra fuerza que expandiera el universo hacia afuera. He first tried to propose that that force was exactly balancing the force of gravity so that the universe was static. Él propuso en primer lugar una fuerza que causaba un balance entre la fuerza de la gravedad y esa fuerza de tal manera que el universo se mantuviera estable. But eventually, as Hubble's evidence became more widely known, he realized that he was mistaken. Pero en la medida en que el descubrimiento de Hubble se hizo conocido, Einstein se dio cuenta que estaba en un error. And in 1931, he went out to California and looked through Hubble's telescope to see the evidence of the expanding universe. En 1931, Einstein se dirigió a California y él mismo, por medio del telescopio de Hubble, pudo enterarse de la expansión del universo. And there he announced that he understood that the universe must now have a beginning. And he said, the universe is not static. Y ahí se dio cuenta que el universo tuvo que haber tenido un inicio y declaró, el universo no es estático. So the outward pushing force, called the cosmological constant, is slightly stronger than gravity. And so the universe continues to expand outward. Excuse me, doctor, can you repeat that idea again? Please, I kind of lost. Sure. Like intermittent. So Einstein's outward pushing force, which is called the cosmological constant, is now known to be stronger than gravity in pushing and causing a continued expansion. Así que esta fuerza que empujaba el universo hacia afuera, que se conoce hoy como la constante cosmológica, era supremamente mucho más fuerte que la gravedad, que está causando que el universo continúe expandiéndose. And therefore, again, if we wind the clock backwards in our mind, there must have been a beginning to the expansion and a beginning to the universe. Y otra vez, si hacemos un regreso en el tiempo, en el universo, nos damos cuenta que entonces esta expansión tuvo que haber tenido un inicio. And this conclusion was very troubling to many scientists who had previously believed the universe was eternal and self-existent. Esta conclusión fue bastante problemática para muchos científicos que previamente habían creído que el universo era estático y autosostenible. For philosophical reasons, they wanted the universe to be infinitely old. Por razones filosóficas, ellos querían que el universo fuese infinitamente antiguo. If the universe is infinitely old, as one scientist put it, that would relieve us of the necessity of understanding the origin of matter at any finite time in the past. Dice que si el universo es infinitamente viejo o antiguo, eso nos va a dar un alivio acerca de la necesidad de entender el origen de la materia
en algún momento finito en el pasado. But if the universe has a beginning, if the material universe has a beginning, then something other than matter must have caused the universe to come into existence. Pero si el universo material tuvo un inicio, un comienzo, entonces tuvo que haber sido otro agente no material lo que le dio ese comienzo. The so-called Big Bang posed a challenge to materialistic philosophy. Así que el muy llamado Big Bang le puso un tropiezo a la filosofía materialista. It suggested the need for a cause that transcends matter, space, time, and energy. Ya que evoca la necesidad de una causa que trascienda la materia, el espacio, el tiempo y la energía. One of the scientists who confirmed the beginning of the universe with his studies, Arno Penzias, said this: the best data we have are exactly what I would have predicted had I nothing to go on but the 5 books of Moses, the Psalms, and the Bible as a whole. Uno de los teóricos que habló acerca de esto, esta frase titulada ¿Cuál es el problema? Dice que la mejor información que tenemos concerniente al Big Bang son exactamente lo que se ha predicho. No tenemos nada más a dónde acudir aparte de los 5 libros de Moisés, los Salmos y la Biblia como un todo. The first words of the Bible are, after all, in the beginning. De hecho, las primeras palabras de la Biblia, después de todo, son en el principio. A second discovery that I examine in the new book, Return of the God Hypothesis, is called the fine-tuning. Un segundo descubrimiento que exploro en este libro es lo que se ha llamado la sintonía fina. In other words, the universe has been fine-tuned in its fundamental physical parameters to allow for the possibility of life. En otras palabras, en sus parámetros físicos fundamentales, el universo ha sido ajustado finamente para que haya probabilidades de vida. The expansion of the universe that I described a minute ago turns out to be just right to allow for the possibility of life. La expansión del universo que mencionamos hace un momento, resulta que esa expansión se da de una manera perfecta que permita las posibilidades de vida. If the universe were expanding a little bit slower or a little bit faster, we would either have what physicists call a heat death or a big crunch. Si el universo se expandiera demasiado rápido o demasiado lento, ocurriría lo que los físicos han llamado una muerte acalorada o una especie de destrucción. But instead, the expansion rate has been finely tuned the expansion rate is just right to allow for the possibility of life. Pero esta tasa de expansión tiene exactamente la velocidad exacta y está ajustada finamente para que haya vida. And many other physical parameters, the strength of fundamental forces like gravity and electromagnetism, the ratio between these forces are also just right to allow for the possibility of life. Otros parámetros físicos como la gravedad y el electromagnetismo y estos fenómenos también están ajustados, sintonizados finamente para que haya posibilidades de vida. One physicist, Sir John Polkinghorne from England, has likened the fine-tuning of the physical parameters to a universe-creating machine. Un físico, can you repeat his name, Dr. Meyer?
John Polkinghorne, sorry, yeah. John Polkinghorne también ha dicho y ha otorgado este ajuste fino del universo a una máquina creadora del universo. He asks his listeners to imagine a universe-creating machine with lots of dials and knobs for each physical parameter, and such that each dial and each knob is set just right to allow for the possibility of life. Él le pide a su audiencia siempre imaginar algún tipo de máquina creadora de universos con una serie de diales y de botones que están ajustados perfectamente y finamente para proporcionar las posibilidades de vida. If any one dial were set slightly differently, either a little more or a little less, life would be impossible. Si alguno de estos diales o botones estuvieran ajustados de otra forma, un poquito menos o un poquito más, la vida sería imposible. That's kind of what we mean by fine-tuning. Some physicists therefore say that our universe is a kind of Goldilocks universe. Esto es lo que llamamos el ajuste o la sintonía fina. Algunos físicos lo llaman como un universo de ricitos de oro. The forces are not too strong, not too weak. The expansion rate, not too fast, not too slow. Everything just right. Así que las fuerzas no son tan débiles, tan fuertes. La expansión no es tan veloz, tan lenta. Todo está perfectamente ajustado para la posibilidad de la vida, como un universo de fantasía. Sir Fred Hoyle, one of the physicists who first discovered these parameters, said the following: a common sense interpretation of the data suggests that a super intellect has monkeyed with physics as well as chemistry to make life possible. Sir Fred Hoyle, uno de los cosmólogos que primero pudo descubrir cada uno de estos parámetros físicos, lo describe de esta manera: una interpretación con sentido común de la información sugiere que un superintelecto ha jugado con la física al igual que con la química y la biología. Now, the improbability of all these parameters being set just right has shocked physicists. Ahora, la improbabilidad de que todos estos parámetros funcionen de manera correcta ha impactado a los físicos. And that's where Dr. Woodward's question about the multiverse comes in. Y ahí es donde surge la pregunta del Dr. Tom Woodward acerca del multiverso. Some physicists, to avoid the implication of design of a super intellect, have posited instead the multiverse. Algunos físicos, intentando huir de las dificultades con la propuesta del diseño, entonces abrazan la idea del multiverso. Their idea is that there are billions and billions of other universes out there, each with different combinations of these physical parameters. La idea de ellos es que hay millones y millones de otros universos que contienen distintos parámetros físicos. To them, that suggests the probability that somewhere in some universe, the right parameters would arise to make life possible. Así que sugieren que en alguno de estos millones de universos con distintos parámetros existe un universo que contiene los parámetros exactos que pueden proporcionar la posibilidad de vida. But there is a problem with this proposed explanation. Pero hay un problema con esta explicación. For all these universes to exist, there must be a universe-generating mechanism. Para que todos estos universos existan, tiene que haber algún mecanismo generador de universos. And in all the speculative cosmologies that propose universe-generating mechanisms,
those mechanisms themselves require prior fine-tuning. Así que para que exista también este mecanismo creador de universos, este mecanismo también requiere una sintonía fina, un ajuste fino. So in order to explain the fine-tuning, proponents of the multiverse must subtly invoke prior unexplained fine-tuning. Así que con el fin de explicar el ajuste o la sintonía fina, estos proponen una sintonía fina anterior. And so they have no explanation for the ultimate origin of the fine-tuning that makes life possible. Así que en últimas no tienen ninguna explicación para la sintonía fina del universo que hace posible la vida. Yeah, whenever we encounter systems that are finely tuned, whether excellent French recipes or well-constructed electronic equipment or a beautifully crafted sentence. Cada vez que encontramos evidencia de ajuste o sintonía fina, ya sea una receta especial francesa, algún mecanismo electrónico, invariably, intelligence is responsible for those finely tuned parameters. invariablemente una inteligencia es responsable de que esos parámetros estén finamente ajustados. So again, we have evidence for intelligent design, but now in physics rather than in biology. Así que nuevamente tenemos evidencia del diseño inteligente ahora dentro de la física y no solamente dentro de la biología. Moreover, that evidence is present from the very beginning of the universe. Y además esa evidencia está presente desde el mismo inicio del universo. And therefore could not be the product of any intelligent being within the cosmos. Y por lo tanto no puede ser el producto de algún ser inteligente dentro del cosmos. No alien intelligence could have caused the fine-tuning of the universe upon which its very existence would depend. Ninguna inteligencia alienígena sería la causa de esta sintonía fina de la cual esa misma inteligencia alienígena dependería. The fine-tuning, therefore, points to a transcendent intelligence beyond the universe. Así que la sintonía fina está señalando a una inteligencia trascendental que está más allá del universo. Just as the Big Bang, or the big evidence for the beginning of the universe, points to a transcendent cause as well. Así que evidencias como el Big Bang, evidencias acerca del principio y comienzo del universo están apuntando a una inteligencia trascendental. Moreover, the evidence of design in biology points to an intelligence which is active after the beginning of the universe. Y además, la evidencia que se observa en la biología nos muestra una inteligencia que continúa estando activa aún desde el comienzo del universo. So when we look at the evidence from cosmology and from physics and biology taken together, Así que cuando vemos evidencia de la cosmología, de la física y de la biología trabajando juntas, we have evidence not of an immanent intelligence or even a deistic creator, but instead a creator who transcends matter, space, time, and energy, and also is active in the creation after its beginning. así que no tenemos solo evidencia de una inteligencia inmanente que está dentro del universo, ni siquiera una deidad creativa, sino de una inteligencia que trasciende el universo, una inteligencia trascendental por fuera del universo. I call this the return of the God hypothesis. Y a esto es lo que llamo el regreso a la hipótesis de Dios. And I show in the new book that if we look at the evidence from cosmology, physics, and biology, that theism provides the best explanation of that ensemble of evidence. Así que cuando miramos la evidencia de la cosmología, de la física y de la biología, la mejor explicación
de cómo funcionan todas esas evidencias, la proporciona el teísmo. I compare the explanatory power of theism to competing worldview systems of thought. Yo comparo la explicación del poder del teísmo creativo con otros sistemas de pensamientos en el mundo. And I show that materialism fails to answer the question of cosmological origins, the origin of the fine-tuning, and the origin of biological information. Y yo concluyo que el materialismo fracasa al dar explicación sobre el origen del cosmos y sobre la complejidad biológica y también acerca de la sintonía fina dentro del universo. Materialism denies the existence of any transcendent cause beyond the universe and denies a pre-existing mind or intelligence. El materialismo niega la existencia de una inteligencia trascendental o de una mente creativa detrás de todo. And therefore it cannot explain the origin of the universe, its fine-tuning, or the bursts of information we see in our biosphere. Por lo tanto, el materialismo no puede explicar el origen del universo, ni tampoco su sintonía fina para la vida, ni tampoco la información que encontramos en la biosfera. And as we've seen, the space alien hypothesis also fails to explain the Big Bang and the fine-tuning. Y también, como vimos, la inteligencia alienígena también fracasa en explicar el Big Bang y la sintonía fina del universo, al igual que el ADN. Whereas deism, it fails to explain the origin of new information after the beginning. Al igual que el deísmo, también falla en explicar el origen de nueva información después del comienzo. That's because the deistic God would confine its activity to the very beginning of the universe by definition. Can you repeat that idea, Professor? I'm sorry. Sorry. That's because, according to deism, God would only act at the beginning of the universe and not do anything after the beginning. Es porque de acuerdo al deísmo, este Dios solamente actuaría en el comienzo del universo, pero no después, no posterior a ese comienzo. So in the book, I argue that theism, the worldview affirmed by Jews and Christians, best explains the evidence we have about biological and cosmological origins. Y por eso en este libro mi argumento es que solamente el teísmo, la cosmovisión abrazada por el cristianismo y el judaísmo, es la mejor explicación para el Big Bang, la sintonía fina y la nueva información que se agrega después del comienzo. And theism explains this evidence better than any other competing worldview system. Y el teísmo explica esta evidencia muchísimo mejor que cualquier otra perspectiva que compita en el mundo actualmente. Other scientists and philosophers are recognizing the explanatory power of the God hypothesis. Otros científicos están reconociendo el poder explicativo de la hipótesis de Dios. One historian of science has said the idea that God created the universe is a more respectable hypothesis today than at any time in the last 100 years. Un historiador de la ciencia escribe lo siguiente: la idea de que Dios creó el universo es la hipótesis más respetable hoy día que cualquier otra en los últimos 100 años. I go further than that and argue again that a God hypothesis constitutes the best explanation we have for the evidence of biological and physical and cosmological origins. Y nuevamente argumento de que la hipótesis de Dios o el teísmo es la mejor explicación acerca de la sintonía fina
acerca de la nueva información biológica y de los parámetros físicos. So that's a summary of the new book. Así que esto es un resumen del nuevo libro. Could I just say a huge thank you to Dr. Meyer for being with us today, and what a tremendous perspective he's given us. Dr. Meyer, Profunda gratitud para el Dr. Meyer por lo que nos ha enseñado. Dr. Meyer, I will hate to impose on you, but this has been so great for Latin America and for the Spanish-speaking population. Number one, I would like to encourage you to publish these books those books in Spanish. Quiero animar al Dr. Meyer que por el beneficio de toda la comunidad latinoamericana pueda imprimir estos libros también en español. And also to have the opportunity to invite him back for just a conference given by you. I noticed that you missed out on giving us two of the others, the pantheist and the others hypothesis. And I don't know what to do. We might have to send you one of those interspatial vehicles to bring you to Colombia or to Latin America, or to have you again. Y nos gustaría muchísimo tenerlo de nuevo. Nos dimos cuenta que por cuestiones de tiempo no explicó las otras perspectivas, como por ejemplo la panteísta, y nos gustaría muchísimo enviar una nave espacial y traerlo rápidamente. Could I make a quick comment? It's wonderful. So Dr. Meyer, you can go ahead and click on the stop sharing button. Oh, sure. That'll bring us back so where we can see everybody, the full treatment. And so there's a little stop sharing button, I think you'll see there, in which, there we go. Now we're back with you. If I could just make a quick comment here. Quisiera hacer un rápido comentario. Okay. To me, the creation of DNA is like the symphony that has been written by Beethoven or a piece by Handel. Para mí, la creación del ADN es como una especie de sinfonía escrita por Beethoven o por Handel. But Beethoven or these other composers could not write music unless there was the creation of cellos and violins and trumpets and French horns and other instruments. Pero Beethoven y estos otros compositores no hubieran podido escribir sus notas musicales sin la invención de instrumentos musicales como los cellos, los violines, las trompetas, etc. So the fine tuning of the universe, the creation of the stuff is like the creation of the instruments. Así que la sintonía fina del universo, la creación de todas estas cosas es como la creación, la invención de estos instrumentos. And with those beautiful instruments available, then God then could flow his music, the DNA, threaded through the matter and energy that he had so finely tuned. Y por medio de estos instrumentos musicales, Dios pudo crear esta armonía que vemos, por ejemplo, en el ADN y esta información que fluye de manera hermosa. So I was inspired with that image by your presentation, and I would like to ask you one more question. Así que fui inspirado por esa imagen durante su presentación y quisiera hacerle una pregunta más. My last question is this: Do you see validity in the Gonzalez idea from Privileged Planet that we are fine-tuned, the universe is fine-tuned not just for life, but for scientific discovery to take place, or the Earth is? Así que quisiera preguntarle si ve validez en esta postura de González, en que la Tierra no solamente está sintonizada finamente para la vida, sino también para la investigación científica. Yes, I do. And in fact, in making the study that I did of the fine tuning of the fundamental parameters of physics,
I think we found some additional evidence of that. De hecho, sí estoy de acuerdo, porque en mis estudios acerca de la sintonía fina de los parámetros fundamentales de la física. It turns out that Sorry, Professor, I kind of missed one word. Fundamental parameters of physics and? Sorry. The fundamental parameters of physics, sorry, let me start over. The fine-tuning of the initial conditions of the universe are fine-tuned beyond what is necessary to produce a single life-permitting galaxy. Esta sintonía fina que aparece desde los inicios del universo está permitiendo no solo desde el comienzo el origen de un primer organismo vivo, but they are fine-tuned to a degree that is necessary to know anything about the universe beyond our galaxy. Sino que también está ajustado finamente y es necesario para cualquier tipo de conocimiento que está más allá del universo. Suggesting not only that the universe is designed for life, but designed for life to know the universe. Sugiriendo que el universo no solamente está diseñado para la vida, sino también para la vida más allá del universo. I discussed that too in the new book. También in more detail. Argumento eso más detalladamente en el nuevo libro. I'm clapping. Wow. Estoy aplaudiendo. I wanted to say something to Noé. We have had numerous very fine students in our summer seminar from Latin America. Quiero añadir que hemos tenido un gran número de estudiantes en nuestras conferencias de verano, de estudiantes de Latinoamérica. Both from Portuguese-speaking Brazil and the Spanish-speaking countries as well. Hemos tenido estudiantes de Brasil y también de países de habla hispana. And we have a wonderful center in Brazil at Mackenzie University, Discovery Institute Mackenzie. Tenemos el Instituto Discovery en Mackenzie en el país de Brasil. And some of our students who have come speak both Portuguese and Spanish. Algunos de estos estudiantes hablan ambos idiomas, portugués y español. So we've been reaching out to them about the possibility of doing more translations of our work in both those wonderful languages. Así que hemos estado trabajando en las posibilidades de hacer un mejor alcance al traducir nuestros materiales a ambos idiomas. And my publisher, Harper One, has just signed a contract with a Portuguese publisher for Darwin's Doubt. La empresa que publica mis libros ya ha hecho un contrato para publicar el libro La duda de Darwin en portugués. So we'll be working more on the translation issue and hope to meet your challenge. Así que vamos a seguir trabajando en este desafío que me han puesto acerca de traducir estos libros. I know I am a little bit out of place to think in terms of inviting Dr. Meyer again sometime in the future. I know how busy you are, but this has been like being at the university for several semesters. Esta idea de invitar al Dr. Meyer sabiendo que es un hombre bastante ocupado, pero hemos quedado con la sensación de que esta conferencia ha sido como estar en la universidad por muchos semestres. Well, thank you all for inviting me to share some of these ideas. It's very exciting when you've been working on a book for a long time to finally get to surface and talk about it. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir estas ideas. Es muy emocionante cuando has estado trabajando en un libro por mucho tiempo, tener la oportunidad de compartir al respecto. Especially from the point of view of the seminary, your last book on the theory of discovering God again, or the hypothesis of God. Especialmente desde la perspectiva del seminario, este libro acerca de descubrir nuevamente, de volver a la hipótesis de Dios. In the Western world, particularly the Anglo-American university system,
people have labored for a long time under the idea that science had made belief in God untenable. Especialmente en esta cultura occidental y especialmente en los Estados Unidos, mucha gente ha mantenido la idea de que la ciencia hace que creer en Dios sea insostenible. But instead, the evidence shows exactly the opposite. And I wanted to tell the story of the discovery of that evidence. Pero la experiencia dice que la evidencia demuestra lo contrario y es lo que estoy tratando de hacer, de compartir esa evidencia. You are not only talking about intelligent design, but the intelligent Christian way to demonstrate with the science the existence of God. No solamente está hablando de diseño inteligente, sino de una manera inteligente, cristianamente hablando, para demostrar la existencia de Dios. Using the same... Usando la ciencia. Okay. Yeah, thank you. I try to bring together the science, the philosophy, and the theology into one synthesis. He intentado sintetizar la filosofía, la ciencia y la teología. Well, this was only the beginning of the banquet. Dr. Meyer. Fue un abrebocas de este banquete. Yeah. Dr. Woodward, are you still there? I'm still here. Okay. Would you like to add anything or finish with anything? I was going to say, if there are questions, I will handle them tomorrow night. Yes. Quisiera decir que si hay preguntas, las abordaremos mañana por la noche. Yeah, you can write to us. And again, I have the Darwin's Doubt signed by you, and we are very, very encouraged with not only those books, but the fact that people responded and you were motivated to write about the last one, which really is a crown. Tengo el libro La duda de Darwin firmado por usted, Dr. Meyer, y realmente nos anima muchísimo y nos alienta la forma en que usted ahora, a través de las preguntas que se le han planteado, ha podido escribir este nuevo libro acerca de la hipótesis de Dios, lo cual es como la corona de esto. Muchas gracias. Okay. Very nice to be with you all. Yeah. Un placer estar con todos ustedes. And for all of you who are listening to this at Seminario Reformado Latinoamericano, Para todos ustedes que han estado escuchando esta transmisión del Seminario Reformado Latinoamericano, and we have so far over 17,000 people listening. tenemos hasta el momento unas 17,000 personas en sintonía. We just thank God for allowing us to learn more about Him. And we invite you to come back tomorrow, God willing, at 6 o'clock Y Colombia. agradecemos a Dios por la oportunidad de poder seguir aprendiendo más de Él y los invitamos para que se conecten mañana nuevamente a las 6 de la tarde. Have a wonderful evening and God bless you. Tengan una hermosa noche y Dios les bendiga. Thank you, Dr. Meyer, Dr. Woodward. Bye-bye. Thank you. Muchas gracias.